Cómo San Francisco fue a hablar con Fray Bernardo. El devotísimo siervo del crucificado, San Francisco, con la mucha penitencia y el continuo llorar, había quedado casi ciego y veía muy poco. Una vez, entre otras, partió del convento en que estaba a otro lado en que se hallaba Fray Bernardo para hablar con él acerca de las cosas divinas. Y cuando hubo llegado, supo que estaba en oración en la selva, todo elevado y unido con Dios. San Francisco entró en la selva y lo llamó diciéndole: ven y habla a este ciego. Fray Bernardo no le respondía nada, porque siendo hombre de grande contemplación, estaba con la mente elevada y absorta en Dios. De ahí que tenía singular gracia para hablar de Dios como lo había experimentado San Francisco a veces, y por esto deseaba hablar con él. Después de un poco, lo llamó en la misma forma por segunda y tercera vez, y Fray Bernardo no le oyó ninguna de las 3 veces, por lo cual no respondió ni vino a su encuentro, de lo que San Francisco partió un poco desconsolado. Se maravillaba y quejaba en su interior. ¿Por qué Fray Bernardo, llamado 3 veces, no vino a su encuentro? Yendo San Francisco con este pensamiento, cuando yo ya estaba un poco lejos, dijo a su compañero: espéreme aquí. Retirándose a un lugar solitario cerca de ahí, se puso en oración pidiendo a Dios le revelase por qué no le había respondido Fray Bernardo. Oyó una voz de Dios que le decía: oh pobre hombrecillo, ¿de qué te has turbado? ¿Debe el hombre dejar a Dios por la criatura? Fray Bernardo, cuando lo llamabas, estaba conmigo y no podía acercarse a ti ni responderte, porque estaba fuera de sí y no oyó ninguna de tus palabras. Oída esta respuesta del Señor, San Francisco volvió al instante con gran presteza a donde estaba Fray Bernardo para acusarse humildemente del pensamiento que había tenido contra él. Viéndolo venir, Fray Bernardo le salió al encuentro y se postró a sus pies. Pero San Francisco lo hizo levantar y le contó con mucha humildad el pensamiento, la turbación que había tenido contra él y como Dios lo había respondido, y concluyó diciéndole: te mando por santa obediencia que hagas lo que yo te ordenaré. Teniendo Fray Bernardo que San Francisco le mandase, como solía, alguna cosa extrema, quiso esquivar discretamente aquella obediencia y le respondió: estoy pronto a obedecer si prometes hacer también lo que yo te mandaré. Prometiéndosele, San Francisco añadió Fray Bernardo: di ahora, Padre, lo que quieres que yo haga. Te mando por santa obediencia, dijo San Francisco, que para castigar mi presunción y osadía, al echarme ya ahora en tierra boca arriba, me pongas un pie sobre el cuello y otro sobre la boca, y así pasarás 3 veces de un lado a otro, diciéndome afrentas y vituperios, y especialmente me dirás: aguanta ahí, villano,
hijo de Pedro Bernardone, ¿de dónde te ha venido tanta soberbia, siendo una bellísima criatura? Oyendo esto, Fray Bernardo, aunque se le hacía muy duro de ejecutar, por respeto a la santa obediencia, cumplió con el mayor miramiento que pudo lo que San Francisco le había mandado. Y después le dijo San Francisco: ahora manda tú lo que quieras que haga, pues te prometí obedecer. Te mando por santa obediencia, dijo San Bernardo, que siempre que nos hallemos juntos, me responderás y corrijas ásperamente de mis defectos. San Francisco se maravilló mucho, porque Fray Bernardo era de tanta santidad que le inspiraba grande reverencia y en ninguna cosa lo consideraba digno de reprensión. Por eso, de ahí en adelante, San Francisco se guardaba de estar mucho tiempo con él, a causa de la dicha obediencia, para no tener que decir alguna palabra de corrección al que reconocía por tan santo. Y cuando quería verlo o oírle hablar de Dios, lo más pronto que podía, se apartaba de él y se marchaba. Era de grandísima devoción el ver con cuánta caridad, reverencia y humildad San Francisco, padre, trataba y hablaba con Fray Bernardo, su hijo primogénito, en alabanza y gloria de Cristo. Amén.